Bienvenidos hermanos al programa Jesús Palabras de Vida. Es para nosotros una bendición estar semana tras semana trayendo la bendita palabra de Dios, trayendo el mensaje del Evangelio. Una de las citas bíblicas que me gusta a mí es ir a ser discípulos a las naciones. El Señor nos ha mandado no solamente a oír su palabra, nos ha mandado a ir a ser discípulos. Pero la palabra dice que cuando tú puedes discipular, cuando tú dejas que el Señor te discipule. Porque tú no puedes ir a enseñar a otros lo que tú no sabes, lo que tú no has recibido, porque esto lo recibimos, gloria al nombre del Señor, lo recibimos por herencia a través del Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención que dice, id a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es una gran confirmación de que no solamente tenemos que ir a predicar, sino que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es fundamental, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, que vemos, yo puedo decir cerca la venida del Señor Jesucristo, pero ni el día ni la hora no lo sabe sino el Padre, ni el mismo Jesucristo lo sabe. Pero vemos que proféticamente se está cumpliendo todo lo que la palabra de Dios dice. Casi todo, ¿entiendes? Hay muchas cosas que faltan por cumplirse, pero esto es necesario saber de que el Señor está a las puertas para recoger a su pueblo, a su iglesia, aquella iglesia que pueda partir con él sin mancha, aquella iglesia que pueda partir con él santa. La palabra dice que ser santos como yo soy santo. El Señor viene por una iglesia santa, el Señor viene por una iglesia que lo glorifique en espíritu y en verdad. El Señor viene por una iglesia preparada para recibir a la novia. O sea, nosotros tenemos que prepararnos día y noche, no solamente haciendo discípulos, sino predicando una sana doctrina. Que esto es fundamental. Nosotros hacemos mucho énfasis en el programa porque el Señor nos ha llamado a eso, nos ha llamado a predicar una sana doctrina bíblica. O sea, nosotros no tenemos por qué ponerle ni tenemos por qué quitarle a la palabra de Dios porque no es nuestra función. Cuando tú tocas algo de la palabra de Dios, la estás adulterando. Entonces estamos viendo que eso está sucediendo en muchas iglesias, pero el Señor en su palabra dice que Él ha sacado un remanente fiel que lo oye, un remanente fiel que es temeroso de Dios, que sabemos de que tenemos que ser temerosos de Dios porque Él va a tomar juicio de lo que tú y yo hagamos. Él va a tomar juicio de tus palabras, de las mías, de tus acciones, de las mías. Pero tenemos que presentarnos ante Él limpios. Tenemos que hacer su voluntad. Su voluntad no es adulterar la palabra de Dios. Su voluntad es predicar desde Génesis hasta Apocalipsis sin quitar y sin poner. Pero vemos que está sucediendo y eso hace parte de la profecía. Eso hace parte de la profecía. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y me llama más la atención que dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad se le ha blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? La palabra de Dios, a través del discernimiento del Espíritu Santo. Si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que predicar a Cristo. Y si tú miras los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí te va a mostrar exactamente cuál es la función que Jesús de Nazaret, que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach vino a cumplir aquí como hombre. Si tú lo analizas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el caminar de Cristo, tú puedes mirar qué fue lo que vino a hacer Él. Él no vino a predicar una doctrina diferente, vino a predicar amor, misericordia, perdón de pecados, arrepentimiento. Pero eso no se está viendo hoy, hermanos. Se está viendo doctrinas diferentes, predicaciones que no te llevan completamente a lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él, que Él fue el que murió por nuestros pecados, Él fue el que fue crucificado por nuestros pecados. Pero no lo estamos viendo, hermano, no lo estamos viendo y no en todas las congregaciones. Hay congregaciones
que el Señor ha puesto para que prediquen una doctrina sana. Hay congregaciones que se han desviado de la doctrina de Cristo. La palabra dice que cuando una persona se desvía de la doctrina de Cristo, tú ni siquiera lo debes saludar, porque dice que participas de sus pecados, de esa doctrina que se está predicando. Es fundamental, hermanos. Si nosotros somos cristianos, la palabra cristiano viene de Cristo, Jesús de Nazaret. Si nosotros somos cristianos es porque estamos siguiendo completamente las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Entonces, y tenemos que mirar de acuerdo a los evangelios, ¿qué es lo que vino a predicar? Él no vino a predicar de dinero, él no vino a predicar de decretos, porque él era el que daba los decretos, pero él no predicaba de eso. Pero se está viendo mucho ahora, hermanos, que yo decreto sobre esto, y no tenemos la potestad de decretar. Nosotros tenemos la potestad de cancelar en el nombre de Cristo Jesús, tenemos la potestad de pedir en el nombre de Cristo Jesús, pero nosotros no tenemos la potestad de decretar nada. Nosotros tenemos la potestad de pedir al Padre en el nombre de Cristo y Él nos va a oír, de acuerdo a lo que nosotros le pidamos, que es que ahí es donde está importante. Estamos en tiempos espirituales, tiempos en que vemos cerca la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero tenemos que preparar ese camino para la venida de Cristo. ¿Cómo lo preparamos? Predicando una sana doctrina, compartiendo una doctrina bíblica, compartiendo una doctrina sin adulterar, una doctrina completa, una doctrina de salvación, una doctrina de arrepentimiento, una doctrina de perdón de pecados, una doctrina de santidad. Pero no se está predicando eso, hermano. Verdaderamente no se está predicando, pero le damos gracias a Dios que el Señor nos ha llamado a este ministerio, y nos ha llamado porque Él es el que está en control aquí. Yo no estoy en control, es el que está en control, porque esto es de Él, que nos ha dado la oportunidad de venir y estar a tiempo y fuera de tiempo. Pero esto no es de nosotros, porque el Señor va a venir y la palabra dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Hermano, hay que prepararnos, hermano, hay que tener mucho temor a Dios, hay que estar completamente en santidad, completamente buscando el rostro del Señor, buscando su misericordia. La palabra dice que su misericordia se renueva día a día. No desviarnos de esas doctrinas, hermano. Yo no estoy diciendo que nosotros no debemos de ser prósperos. El Señor nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin, y nos prometió que nos bendeciría, pero no que pongamos nuestra mirada en las cosas materiales. La palabra dice que el Señor sí alimenta a las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan. ¿Cuánto más no lo hará con nosotros que somos sus hijos? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando un pueblo que no solamente lo glorifique en espíritu y en verdad, sino que lo siga en espíritu, porque el Señor es espíritu. Pero es una bendición para nosotros, hermanos, estar semana tras semana aquí, hermanos, y los instamos a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden entrar a nuestra página www.jesuspalabrasdevida.com, y se la contestaremos. Y bueno, vamos a empezar con una oración, y vamos a venir con una alabanza, y ahorita vamos a traer el mensaje del día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir a presentarnos ante tu presencia, Señor. Toma control, Señor, de nuestras palabras, Señor, de nuestras acciones, y que todo lo que digamos, Señor, te glorifiquemos a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos porque sin ti estaríamos perdidos, estaríamos metidos en ese lodo cenagoso del cual tú nos sacaste, por tu inmenso amor y misericordia que tienes con nosotros, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú te manifiestes, Señor, con señales y prodigios, Señor. Que tú ministres a tu pueblo, Señor. Que tú traigas, Señor, esa palabra, ese renuevo, Señor, ese maná, Señor, que tú tienes para tu pueblo en esta noche, Señor. Manifiéstate, Señor. Dale vista al ciego, Señor. Dale habla al mudo, Señor. Dale oídos al que no ha podido oír, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú remuevas
Señor, esos corazones de piedra, Señor, y tú pongas un corazón de carne, Señor, que pueda oír tu palabra, que pueda recibir lo que tú tienes. Te damos gracias. Te pido una bendición especial, Señor, para aquellos que están conectados y aquellos que se van a conectar, Señor. Que tú bendigas su hogar, que tú bendigas su entrar y su salir, que tú bendigas su canasta y su arteza de amasar, Señor. Que tú bendigas su espíritu, que tú bendigas su salud, que tú bendigas sus finanzas, Señor. Y que ellos puedan saber, Señor, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios de promesas, que tú eres un Dios que lo que promete lo cumple, porque tú no eres hijo de hombre para repetirte. Te damos gracias, Señor. Ministra a tu pueblo hoy, Señor, que podamos, Señor, venir ante ti, Señor, y podamos recibir lo que tú tienes en esta noche para nosotros, Señor. Padre, yo me humillo ante tu presencia, Señor. Yo menguo para que tu nombre sea exaltado. Te damos gracias, Padre, y te ponemos cada una de estas cosas en tus manos. Y sobre todo te damos la gloria, la honra y la alabanza en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a estar con unas alabanzas, hermanos, y en un momento estaremos con ustedes. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti
necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gloria al nombre del Señor, bendito es el Señor. El Señor dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Es lindo alabar a Dios, lindo alabar al Señor con nuestros cánticos de alabanza. Y vamos a empezar, vamos a leer el Salmo 112. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: prosperidad del que teme a Jehová. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿De lo que estamos hablando ahora? Prosperidad. Pero ¿cuándo viene la prosperidad del Señor? Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. O sea, ¿cuándo el Señor te va a prosperar? Cuando tú temes a Jehová y en sus mandamientos te deleitas. Esto es fácil, hermano. Esto no es que nosotros le vamos a poner sazón y entonces nosotros predicamos la prosperidad y entonces si usted no diezma no es próspero. La palabra dice: ¿cuándo lo va a prosperar a usted? Cuando usted teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Pero bendito Dios, este no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama promesas mediante la fe. Vamos a ir al libro de Romanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 4. Aleluya. Romanos 4, versículos del 13 al 16. Es importante saber, nosotros sabemos y estamos claros en quién creemos, pero hay veces se nos olvida de dónde vienen las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Por qué vienen las promesas? ¿Cuándo vienen las promesas? Porque esas son promesas de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Su palabra no cambia. Si Él prometió algo ayer, yo te garantizo que si no lo ha cumplido, lo va a cumplir. Porque Él lo que promete lo cumple. Porque la palabra dice que Él no es hijo de hombre para arrepentirse. O sea, Él lo que promete lo cumple. Pero verdaderamente estamos nosotros esperando por esas promesas o estamos creyendo que esas promesas van a llegar. Pero la promesa sin fe, porque la palabra dice sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces sabemos que tenemos que tener esas promesas, pero esas promesas van a venir a través de la fe. O sea, nosotros vamos a ser probados de pronto en una necesidad, de pronto, porque yo veo gente, y eso mismo me pasa a mí, que he estado tiempo orando por una misma situación y el Señor no la ha contestado todavía. Pero yo tengo la fe de que esa promesa va a ser cumplida en mi vida, sea cual sea la promesa. Son promesas de bien, de bendición, de bien, no son promesas de maldición, porque Dios no es un Dios de maldición, Dios es un Dios de bendición. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos 4, versículos 13 al 16. Dice, la promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, a pesar de que Abraham vivía en la ley mosaica, o sea, que son 613 mandamientos de la Torá, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta, eran Génesis, Éxodos, Deuteronomio, Levíticos y, son 5, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y y Números. Son 5 números, son 5 libros. Son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números. O sea, esa es la ley mosaica. Esa es la ley mosaica que regía en ese tiempo cuando Abraham vivía. Pero la palabra dice que no por la ley. O sea, a pesar de que Abraham estaba atado por la ley mosaica, porque él era judío, él era hebreo, y en ese tiempo pues se tenía que cumplir la ley mosaica, la ley hebrea. Eran 613 mandamientos, unos para mujeres y otros para hombres, pero habían 613 mandamientos que había que cumplir. Pero sin embargo Abraham no recibió la promesa a través de la ley, sino que la recibió a través de la fe. Mire, vuelvo y le leo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo Jesús. Porque si ellos no hubieran cumplido, los mandamientos que el Señor les había dado, no hubiera tenido necesidad de venir Jesucristo. Pero ellos no fueron capaces de cumplir porque eran demasiadas leyes que te sacaban del contexto espiritual de la promesa de fe. Pero el Señor tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, que es la fe, pues nosotros tenemos fe en Jesús, de que Jesús nos prometió y Él no ha venido y nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Por eso dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Gracia de Cristo Jesús. Nosotros fuimos salvos por la gracia de Cristo Jesús. O sea que el Señor está intercalando lo que es la gracia y la fe para nosotros poder recibir la promesa que nosotros tenemos ganada a través de Cristo Jesús. Porque él se ganó eso, Él ganó eso para nosotros, ese galardón. Cuando Él se crucificó, la palabra dice que puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Aunque Satanás vino y lo tentó, Satanás vino y le dijo, si postrado, después de que estuvo ayunando 40 días y 40 noches, Satanás se le presentó y le dijo, si adorado me prostrares, todo esto que ves, yo te lo daré. Pero el Señor no cayó, porque Él sabía que tenía una promesa que venir a cumplir. Nosotros somos herederos, perdón, gloria al nombre del Señor, herederos de esa promesa a través de Jesús de Nazaret. Porque Él es el que da la promesa, Él es el que cumple la promesa en nuestras vidas. Pero hay veces no le creemos porque no vemos que esa promesa o esa oración haya sido contestada en el momento. Acuérdense, hermanos, el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Es el kairos, se llama el kairos, en griego es tiempo. El tiempo del Señor es, tú no lo sabes ni yo no lo sé, nadie lo sabe. Él trabaja de formas misteriosas que nadie sabe.
Pero lo que sí tenemos que tener claros es que lo que promete lo cumple. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer el 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Quiénes son la descendencia? Nosotros. Ahí no está hablando específicamente de Abraham, está hablando de nosotros que recibimos como herencia el reino de los cielos o recibimos como herencia la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener claros de que somos esa descendencia y de que esa promesa va a llegar a nuestras vidas, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. Acuérdese, hermano, el tiempo de Dios es un tiempo que nadie lo sabe, hermano. Lo que sí tenemos que tener claro es que lo tenemos que tener por fe, de que si el Señor prometió que nos bendeciría, que el Señor prometió que nos sanaría, que el Señor prometió que estaría con nosotros hasta el fin, es promesa de Dios, no es promesa de hombre. Gloria al nombre del Señor. Vuelvo y le leo el 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley. O sea, está hablando que no solamente la promesa viene para los que son de la ley, o sea, para los hebreos, la promesa viene para nosotros, gloria al nombre del Señor, por herencia. ¿Cuál herencia? La de Cristo Jesús. Él es nuestra herencia, Él es el resultado. Nosotros somos el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. O sea, esa promesa, eso que el Señor te prometió, Él te lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que confiar por fe, porque no podemos hacerlo por vista, porque no lo hemos visto. Pero por fe podemos reclamar la promesa que nos corresponde a nosotros. Pero eso tiene que ir ligado a más cosas. Porque no es que la promesa te va a llegar, tú tienes que buscar esa promesa, tienes que ganarte esa promesa. Como decía el Salmo 112. Volvamos al Salmo 112, gloria al nombre del Señor. Aleluya, Salmo 112. Aleluya, Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. De ahí va a venir la promesa de nosotros. Cuando tú temes a Jehová, cuando tú te deleitas en los mandamientos de Dios, el Señor prometió que te iba a bendecir, sea cual sea una bendición física o sea una bendición material, porque las bendiciones espirituales ya las tenemos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro de nosotros. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, ya la palabra dice que ya las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dice que el Espíritu que mora en nosotros nos cela, o sea, nos cuida. Nosotros tenemos esa bendición espiritual. Hay gente que la deja caer, hay gente que no la cultiva, pero tenemos que, la palabra dice, temed a Jehová y guardad sus mandamientos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios. Bendito Dios, aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. 2 de Corintios. Aleluya. Vamos, 2 de Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. O sea, que está corroborando de que nosotros tenemos esas promesas. Pero ¿cuál es la condición? Mire lo que dice. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero mira lo que dice, puesto que tenemos tales promesas, pero las tenemos, pero nos pone como condición, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que hablábamos en el Salmo 112, temor de Jehová, mandamientos. O sea, esas promesas, hay veces no las recibimos o no han llegado a nosotros, no porque Dios haya parado la promesa, porque nosotros mismos
nos encargamos de que esa promesa no sea cumplida en nuestras vidas. Hay gente que se muere y esa promesa no llegó. ¿Por qué no llegó? Aquí está la clave. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es clave, hermano. Perfeccionémonos. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo, pero no estamos reflejando la imagen y semejanza. Hermano, es tiempo de que esas promesas lleguen a nuestras vidas. Esas promesas de fe que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gálatas 3. Gálatas 3, versículos del 6 al 29. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura prediendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros. Nosotros fuimos justificados por la fe, porque nosotros éramos gentiles, ya no somos gentiles. La palabra dice que ya fuimos injertados en el olivo. O sea, ya pertenecemos a ese olivo. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, le digo a Abraham, nosotros fuimos injertados, éramos gentiles, pero cuando vinimos a Cristo, ya fuimos injertados en el olivo, ya pertenecemos a ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa bendición viene para nosotros, porque a la vez de que tú recibiste a Cristo, tú fuiste injertado, ya perteneces a esa bendición de Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos al 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea, te lleva que la bendición tuya no viene a través de la fe. ¿Qué dice aquí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, nosotros fuimos efectivos, nosotros fuimos partícipes de un pacto renovado, que allá vamos a ir ahora. Un pacto en Cristo Jesús. Un nuevo pacto con nuevas promesas, dice la palabra de Dios, no por las promesas de la ley. Dice el 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, el Señor te está mostrando, nos está mostrando en esta noche que esa promesa del Espíritu no vino por la ley mosaica, esa promesa por el Espíritu vino a través de Cristo Jesús. Cuando tú recibiste a Cristo, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador y Redentor, esa promesa de la fe del Espíritu Santo vino a nosotros. Vuelvo y le leo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente,
la cual es Cristo. O sea, fueron hechas las promesas a través de la ley en el antiguo pacto, pero a nosotros nos fueron hechas esas mismas promesas a través de Cristo Jesús, porque aquí lo dice. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la ley, la herencia, ya no es por la ley, ya es por la promesa de Cristo Jesús. El 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Cristo Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a nosotros. O sea, te está dando el contexto antiguo de las promesas mediante la ley, ahora las promesas mediante el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. El 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, o sea, ya el Señor unificó todo a través de Cristo Jesús. Por eso ya nosotros ya no somos llamados gentiles. Porque dice aquí, mira, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, hermano, la promesa viene a través de Cristo Jesús, a través del linaje de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Efesios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a Efesios 1, versículos del 3 al 14. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, el Señor te está mostrando que fuimos bendecidos espiritualmente en Cristo Jesús. Esa fue una parte de la promesa que le dio el Espíritu Santo.
Pero hay más promesas fuera del Espíritu Santo, porque hay promesas de bendición, hay promesas de prosperidad física y material. Pero esas promesas van a venir no porque tú diezmes, o no porque, si tú quieres diezmar, ¿me entiendes? Es entre tú y el Señor. Pero no, lo que no se debe hacer es poner como condición que la promesa de la bendición monetaria tuya va a venir a través de lo que tú siembres o de lo que tú des. No, hermano, el Señor, la palabra dice, el Señor bendice al dador alegre, el que da de su corazón. Si tú quieres dar el 10%, quieres dar el 20%, es entre tú y el Señor. Pero que no te pongan como carga el diezmo. Es fundamental. La promesa viene a través de Cristo Jesús. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, Él te está mostrando que Él es el todo, que Él es nuestra promesa. Él nos dio parte de su promesa, que es el Espíritu Santo. Pero faltan promesas que tú y yo tenemos que recibir como cristianos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro. Aleluya. Segunda de Pedro 3, versículos del 1 al 15. Gloria al nombre del Señor. Amados, el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, lo que yo les estaba hablando primero, tiempo del Señor. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, son los tiempos de Dios. Pero Él dice que Él no retarda su promesa, que su promesa viene, pero la promesa que va a venir a nosotros mediante la fe. Vuelvo y le leo el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, Él es paciente contigo y conmigo para que nosotros podamos venir a Él en arrepentimiento y podamos devolvernos de lo que estamos haciendo malo. Sigo leyendo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que esa promesa que nos dio de vida eterna en Cristo Jesús se pierda. Esa es una promesa que nos va a llegar a nosotros, pero ¿cuándo nos va a llegar? Cuando tú tienes temor de Dios y caminas en los mandamientos de Dios. Esa promesa llega, pero el Señor dice que no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, todos tenemos que venir al arrepentimiento de nuestras obras muertas, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras faltas. Pero esa promesa es para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Vamos al 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos extendiéndose
encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, aleluya, sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero ¿cuándo vamos a recuperar? ¿Cuándo vamos a entrar a esa promesa de cielos nuevos y nueva tierra? Cuando tú deseches la maldad que tienes en tu corazón, el pecado. Porque dice, pues el 11, puesto de todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aleluya. Eso es fundamental para nosotros poder encontrar y poder llegar a esos, a recapitular esos cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, el 14, estando en la espera de esas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, el Señor está retardando la promesa o está frenando la promesa para que tú te puedas salvar, para que tú puedas recoger los cielos nuevos y nueva tierra. Pero esa promesa tiene que ser cumplida, pero esa promesa va a ser cumplida cuando tú cumplas tu parte. Si tú no cumples tu parte, puedes perder hasta tu salvación, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Hebreos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hebreos 8, versículos del 6 al 13. Aleluya. 8 del 6 al 13. Vamos a empezar en el 1. Dice, el mediador del nuevo pacto, lo que yo estaba hablando. Fuimos hechos partícipes de un nuevo pacto con mejores promesas, no con las promesas de la ley, con las promesas del nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. O sea, está hablando de la comparación de lo que hacían los sacerdotes levitas según la ley mosaica, según la Torá. Ellos tenían que ir una vez al año al aposento alto para presentar los pecados de ellos y del pueblo, pero solamente podían una vez al año. Ahora nos dio el Señor, gloria al nombre del Señor, el Padre, Dios Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo, nos dio la oportunidad de a través del nuevo pacto, de recibir mejores promesas y de tener entrada diariamente a Él. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Mira el 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, aleluya, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Promesas de Rey, promesas de libertador, de Cristo Jesús. Estamos en un nuevo pacto con nuevas promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, se encontró defecto en el primer pacto, que eran pactos, que eran 613 mandamientos del Señor, no pudieron cumplirlo. Por eso dice, vuelvo y leo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál es el segundo? Cristo Jesús, un nuevo pacto, nuevas promesas. Vamos al 8, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto. ¿Por qué habla la casa de Israel y la casa de Judá? Porque nosotros
pertenecemos a la casa de Judá, porque Jesús de Nazaret vino de la tribu de Judá, Él no vino de otra tribu. O sea, le está dando la oportunidad a nosotros, a través del nuevo pacto, de recibir las promesas que tenemos. Seguimos leyendo. Porque reprendiéndoles dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que nosotros tenemos que estar orgullosos, hermanos, de saber de que tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús con mejores promesas. ¿Cuál es la promesa? La salvación, hermano. La eternidad, cielos nuevos, una tierra nueva, donde no va a haber pecado. Pero eso tenemos que ganarlo nosotros, hermano, con tesón, hermano, con trabajo, con santidad, con arrepentimiento, hermano. Como dice el Señor, Él no retarda su promesa, pero la retarda por culpa de nosotros, para que nosotros no nos perdamos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Juan. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 29. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mira, vamos a ir aquí. Os he escrito esto sobre los que se engañan, los que os engañan. Estamos hablando de que la promesa no viene a través del decreto que tú y yo hagamos, porque eso lo estoy viendo yo muy constantemente, que todos están decretando, y el apóstol en la esquina, y el profeta, y todos decretan. Pero esto fue ganado por promesa. La promesa no puede ser decretada, porque lo único que decreta es Dios. ¿Qué dice? Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Cuáles son los que os engañan? Los que te están poniendo a hacer decretos, cuando la promesa se cumplirá en tu vida, cuando lo que el Señor prometió lo va a cumplir. Pero ¿cuándo lo va a cumplir? No por el decreto que tú estás haciendo, sino por lo que estás haciendo tú, arrepintiéndote, viniéndote con pecados, cuidando los mandamientos, teniendo temor de Dios. Esa promesa tiene que llegar a tu vida. La promesa no va a llegar porque tú, el pastor o el obispo o el profeta o el apóstol va a decir yo decreto. Tú no puedes decretar nada, porque lo que estás decretando ya está hecho en la palabra de Dios. Ya el Señor lo predestinó como promesa para ti y para mí. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al libro de Efesios. Con esto terminamos. Efesios 2. Aleluya. Santo Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Efesios 2. Efesios 2. Versículos del 12 al 22. Efesios 2. 12, 22. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Vamos a empezar en el 11. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados circuncisión por la llamada de circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. En aquel tiempo, ¿cuál aquel tiempo? Cuando tú y yo no habíamos recibido a Cristo, cuando tú y yo estábamos en los deleites y la pudrición en el lago cenagoso del cual el Señor nos sacó. No teníamos promesas, pero ahora esas promesas vinieron a nosotros, porque tú obedientemente como yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Seguimos leyendo. Vamos al 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas a las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy tenemos esa esperanza, hoy tenemos ese pacto. Me llama la atención también que hay un canal de televisión que yo no quiero hablar de él, no quiero decir cuál es, pero están con la forma de que tú tienes que pactar, pero tú tienes que pactar con dinero. Entonces tú traes tu dinero y pactas con Dios. El Señor no quiere ese pacto contigo. ¿Sabe cuál es el pacto que el Señor quiere de tú, Dios mío? Tu corazón, hermano, tu obediencia, lo que tú hagas con los mandamientos de Dios, lo que tú estés transmitiendo a través de tus palabras. A Él no le importa el dinero, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso terminamos, hermanos. Espero haya sido de mucha bendición este programa del día de hoy. Vamos a terminar con oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en esta noche, Señor, aquí en este lugar, Señor. Este lugar que tú has llamado, Señor, casa de oración. Te damos gracias, Señor, porque tú derramaste, Señor, tu Espíritu Santo hoy, Señor, en este lugar, Señor. Porque tú permitiste, Señor, que se impartiera, Señor, esas promesas, Señor, que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, esas promesas de fe, no esas promesas de pacto con dinero, ni de sangre de los corderos, ni de los machos cabríos, esas promesas de fe, Señor, de obediencia, Señor, de temor de Dios. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este pueblo, Señor, que ha oído y el que va a oír, Señor, tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu doctrina, Señor, tu palabra, Señor, de que nosotros podamos oírte, Señor, y podamos obedecer, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice esta semana que termina, Señor, y bendice la próxima, Señor. Bendice a cada uno de los oidores, Señor, sus familias, sus hijos, aquellos padres sacerdotes de casa, aquellas madres, abuelos, abuelas, Señor, tíos, Señor, bendice la familia, bendice ese núcleo familiar, Señor. Que podamos, Señor, pedirte a ti, Señor, y tú nos puedas oír, Señor, que podamos tocar y tú nos puedas abrir, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, te damos gracias por el día de mañana, Señor, porque tu palabra dice, Señor, de que cada día trae su propio afán, porque tus misericordias se renuevan día a día. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los oidores, bendice su casa, bendice su entrar y su salir, bendice su espíritu, bendice su salud, bendice sus finanzas, y que ellos puedan saber, Señor, de que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios de promesas, que lo que tú prometes, tú lo cumples. Te damos gracias, Señor. Y ahora que vamos a partir, Señor, pero no de tu presencia, Señor, llévanos con la bendición del Padre,
la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Que la paz del Señor, la cual sobrepasa todo entendimiento, esté sobre ustedes y sus familias. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Pueden entrar a nuestra página www.jesuspalabrasdevida.com. Este es un ministerio que se transmite desde la ciudad de Miami, Florida. Se llama Ministerio Jesús Palabras de Vida. Ahí pueden encontrar videos, pueden encontrar reflexiones. Tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos los videos en YouTube, tenemos los videos en Ustream. Le damos gracias a Dios porque Él ha permitido que este canal sea de bendición, que este canal sea diferente. Este canal no viene aquí a pedir dinero, este canal no viene aquí a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Damos gracias, hermanos, nos esperamos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora, 8 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Que Dios me los bendiga, los vemos la próxima semana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.